Amigos televidentes, estamos en su programa Ojo con la Vista y les recordamos nuevamente que nuestra línea de contacto es ojoconlavista@hotmail.com. Además estamos en las redes sociales de Facebook, YouTube y Twitter bajo la cuenta de Ojo con la Vista. Estamos hablando con la doctora Arbaje, especialista en glaucoma. Cuéntenos, doctora, estamos viendo en pantalla acá lo que es una imagen, un video de cómo es el glaucoma y cómo se produce lo que es la cirugía. ¿En qué consiste? Usted había mencionado anteriormente. Ahí vemos cómo se va produciendo el humor acuoso y va a salir por el ángulo de la cámara anterior. Cuando aumenta la presión intraocular es el nervio óptico, eso que vamos observando ahí, lo que más se daña. Y si se daña el nervio óptico, entonces vamos a tener una pérdida del campo visual que se va a empezar a achicar hasta la última visión que se pierde es la central y por eso el paciente no se da cuenta de la pérdida de visión hasta que es bastante avanzado el daño. Sabemos, como usted había mencionado y se ve acá, que los pacientes mayores de 60 años, las personas de color, como usted había mencionado, van a padecer de esta enfermedad. Sí, así mismo es. Y entonces también, generalmente, como tú dices, los mayores de 60 años son más frecuentes y también a cualquier edad. Puede ser en la juventud, puede ser en la edad adulta o como en el niño recién nacido. O sea, lo ideal es que nuestros pacientes visiten, como usted había mencionado, Anualmente. anualmente. O sea, en nuestro país hoy en día creo que hay ya todo lo que sería la cobertura, desde las pruebas diagnósticas, los especialistas. O sea, que nosotros podemos decir que no hay una razón real para que en nuestro país, excepto la falta de información y educación. Así mismo es. Como te dije al principio, en los hospitales estamos dando charlas a los pacientes durante todo el mes de marzo para seguir con el programa educativo y han salido ya varios artículos en periódicos, varios oftalmólogos han ido a la prensa radial y televisiva para dar información sobre la enfermedad. Okay. ¿En cuáles hospitales, doctor Arbaje, se va a llevar a cabo esta actividad? En Santo Domingo vamos a tener en el Hospital Dr. Elías Santana, en Los Alcarrizos, el Instituto Nacional de la Diabetes, el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, el Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar en Secanot, en el Hospital Salvador V. Gautier, también en el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma. Creo que los mencioné todos en Santo Domingo. ¿Esto va a ser completamente gratuito? El sábado 17 de marzo de 8 a 12 del mediodía. En Santiago vamos a estar en el Hospital José María Cabral Ibáez y en el Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón. Además, en el Hospital de Ojos Monumento Viviente en Licey. Y en San Francisco de Macorís en el Hospital Regional San Vicente de Paúl. Tenemos un video nuevamente, doctora, sobre que sintetiza lo que es el daño y lo podemos ver en pantalla, donde se va viendo la progresión. ¿En qué consiste esto, doctora? Vemos ahí como la parte blanca, que es lo que se llama la excavación, va aumentando. Vamos a poner el video. Fíjense cómo va aumentando y lo que era color naranja se va poniendo blanco. ¿Qué es lo que está pasando? Que las fibras nerviosas del nervio óptico, el nervio óptico es como un cable de alta tensión que tiene 1 millón de fibras nerviosas. Esas fibras que normalmente son de color naranja, con el aumento de la presión intraocular se van muriendo y se van volviendo blancas. Y esas excavaciones no es más que daño del nervio óptico y es lo que va a ir produciendo la pérdida del campo visual. Esto es lo que hace que el paciente, usted mencionó, va perdiendo la visión periférica. La pérdida de visión va desde la periférica hasta el centro. Es como si como le ponen a los caballos las orejeras para que miren hacia adelante. Así mismo va a ir el paciente, va perdiendo su visión desde la periferia y se va achicando hasta que solo mira hacia adelante y en un momento hace una pérdida del poquito de luz que tiene. Doctor, una pregunta.
En la parte que es quirúrgica para control del glaucoma, ¿esto se puede combinar con diferentes cirugías o es exclusivamente la del glaucoma? No, se puede combinar con diferentes cirugías. Por ejemplo, si es un paciente que tiene cataratas y la pérdida o sea, la catarata está avanzada, de moderada a avanzada, es obligatorio hacer una cirugía combinada de cataratas y glaucoma. ¿Por qué? Porque el simple hecho de operar el glaucoma, de invadir el ojo, va a hacer que esa catarata que era moderada avance más. Entonces el paciente luego de la cirugía va a tener una presión intraocular controlada, pero va a perder visión, no por el glaucoma, sino por la catarata. Y entonces hacemos cirugías combinadas de catarata y glaucoma. Ok, ¿podría solamente la catarata, cuando se hace madura, como conocen nuestros pacientes, tener alguna predisposición a la aparición del glaucoma? Sí, cuando tenemos pacientes con cataratas importantes, cataratas maduras, eso tiende a subir, va a cerrar el ángulo porque la catarata va a aumentar de grosor y va a cerrar el ángulo que mostramos hace un momento por donde va a salir el humor acuoso. Entonces eso va a tender a subir la presión intraocular, que es lo que llamamos glaucoma facomórfico, que es producto de una catarata madura y un ángulo estrecho. Okay. Muchas veces en esos pacientes con simplemente sacar la catarata vamos a resolver el problema de la presión intraocular. Al momento de elegir el lente intraocular para estos casos donde se hace la cirugía, ya sea de una manera combinada o exclusivamente del cristalino, ¿hay alguna preferencia por elegir el tipo de lente intraocular o alguna limitante para el mismo? Sí, doctor, sí. En los pacientes que sufren de glaucoma, cuando el glaucoma es muy leve, que está controlado con tratamiento médico, pero tiene una catarata importante, es necesario solo operar la catarata. En los pacientes con glaucoma moderado o avanzado nunca debemos poner un lente de focos múltiples, o sea, lo que llamamos multifocal. ¿Por qué? Porque el paciente con glaucoma tiene una disminución de la sensibilidad al contraste y el lente de focos múltiples ya está demostrado científicamente que disminuye aún más la sensibilidad al contraste. Entonces, esos lentes de focos múltiples en pacientes con glaucoma no deben ser utilizados. Ahora bien, si vamos a operar un paciente de cataratas y sus cambios son mínimos y a lo mejor nunca o es una sospecha de glaucoma, en ese caso sí podemos colocar el lente de focos múltiples. ¿Qué podría suceder o cuál sería el escenario? Un paciente que fue operado años atrás donde no tenía cataratas y se entendía que la mejor opción eran esos lentes multifocales. Que no tenía glaucoma. Que no tenía, perdón, no tenía glaucoma, fue operado de catarata anteriormente, no tenía glaucoma, se usó el lente multifocal y luego ese paciente por H o por H, exacto, desarrolla. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Cómo se maneja esto? Bueno, en esos casos es muy probable que si hay que operar de glaucoma a ese paciente que ya tiene un lente de focos múltiples previo, los cuales a mí me encantan, pero no los puedo colocar siempre, es que la visión cambie y necesite de una gafa luego para poder ver nítido en algunas de las distancias. ¿Podría llegarse al caso, doctor Arbaje, de que estos lentes haya que explantarlos, o sea, retirarlos y sustituirlos, o se deja así y se maneja con lentes correctivos? Es muy difícil que haya que explantarlos, sobre todo no queremos explantarlos porque ya tienen varios años y ya esos lentes están bien adheridos y cicatrizados en su sitio. Entonces preferimos manejarlo con gafas si es necesario verdaderamente, o sea, okay, en la ocasión. Ok, pero tenemos, sí, en esos pacientes que vamos a hacer una cirugía combinada de catarata y glaucoma, colocamos un lente intraocular de una sola visión, de un solo foco. A una distancia, ajustado a una distancia. Generalmente a la visión lejana. Ok, otras causas de glaucoma, doctor, antes de terminar.
posibles? Bueno, puede ser glaucomas traumáticos. Los pacientes que han recibido golpes en sus ojos o en su cabeza pueden desarrollar o en el mismo momento o años después un glaucoma. Y entonces esa es otra causa para el desarrollo de la enfermedad. Hemos escuchado también del uso de medicamentos que pueden inducir. ¿Cuáles son estos los casos? Por ejemplo, en los pacientes alérgicos que generalmente tienen ojos rojos, en esas conjuntivitis alérgicas crónicas, debemos evitar el uso de cortisona para poner el ojo blanco. O sea, hay medicamentos para quitar el ojo rojo del alérgico que no necesariamente tiene que ser cortisona, porque se ha demostrado que la cortisona de manera crónica puede producir un aumento de la presión intraocular. Doctora, las gotas nasales que contienen cortisona para los casos de rinitis, ¿pueden inducir a esto al glaucoma? Podrían inducir, pero no tan frecuente como lo que es las gotas oculares para producir aumento de la presión intraocular. Ok, doctora, en los últimos minutos, una exhortación a este público que se ha mantenido en contacto con nosotros a través del programa. Bueno, yo quiero incentivar a la población a que vaya primero a este operativo, sobre todo los pacientes mayores de 40 años, que tengan familiares que padezcan de glaucoma, si son hipertensos, si son diabéticos. O sea, nos interesa detección de pacientes nuevos verdaderamente. No, ya el paciente que está diagnosticado y tratado no es nuestro objetivo. También deseo exhortar a la población a que vaya al oftalmólogo una vez al año y le pida a su oftalmólogo, si no lo hace, que le tome su presión ocular y que dilate sus pupilas. Generalmente tenemos a pacientes que no les gusta, sabemos que es molestoso la dilatación pupilar, pero es sumamente importante la dilatación para observar bien todo lo que es el nervio óptico y todo lo que es la retina periférica, para poder diagnosticar patologías que sin una dilatación adecuada no se va a poder diagnosticar a tiempo. Excelente, doctora Arbaje, especialista en glaucoma, nuestra invitada del día. A ustedes, amigos televidentes, les exhortamos que se mantengan en sintonía con Ojo con la Vista, donde le brindamos información. Recuerden que este sábado 17 de 8 a 12 en todos los hospitales de la geografía nacional van a estar siendo evaluados tanto en la capital como en el Cibao los pacientes para detección de glaucoma. Y recuerden que este es el enemigo silente, puedes robarle su visión sin dar ningún tipo de manifestación inicial. Amigos, muchas gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes y nos vemos en una próxima entrega de Ojo con la Vista. Hasta la vista.